hacer la historia de un hombre que logró derrotar a todos sus enemigos usando el poder de las palabras. Su pueblo tenía un adversario feroz, un hombre que los desafiaba todos los días, un guerrero tan fuerte que todos le temían. Fue entonces cuando este hombre se enfrentó a él usando una poderosa oración. Hoy te voy a compartir cuál es la oración que tú también puedes pronunciar y verás que todos tus enemigos serán derrotados. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Dali Salermo. Un joven pequeño y delgado se dispone a llevarle comida a sus hermanos, quienes estaban defendiendo a su pueblo del ejército enemigo. Cuando llega descubre que todos los soldados están muertos de miedo. Solo escuchan una voz a lo lejos que los reta y los maldice. Sin embargo, nadie se atreve a enfrentarlo. El adversario sabe que es temido y todos los días les pide que traigan a alguien que pueda enfrentarse a él. Si logran encontrar un valiente soldado que lo venza, se irán y no los molestarán más. Pero como nadie se atreve a enfrentarlos, seguirán molestándolos hasta la última batalla, donde aseguran que matarán a todos. Fue entonces cuando este joven, que nunca había ido a la guerra, dijo que podía vencer al gigante. Todo el mundo se echó a reír y esto llegó a los oídos del rey, ¿quién lo mandó a llamar gracias a la valentía, que era el único hombre que había dicho que podía enfrentar al gigante? Cuando se presentó ante el rey le dijo: no seas ridículo. ¿Cómo piensas que le vas a ganar a un gigante de 3 metros? A lo que el joven contestó: he sido pastor de ovejas y una noche cuando estaba dormido sentí un rugido y un león se llevó una oveja. Me levanté y corrí hacia él. Peleé con mis manos hasta que le arrebaté la oveja. Y en otra ocasión peleé contra un oso con un palo. Y creo que con la misma fuerza que he vencido al oso y al león, también puedo derribar a este enemigo que ha desafiado a nuestro Dios. A este rey no le quedó más alternativa que confiar, pues ninguno de los hombres que habían participado en tantas batallas tenían el valor de este joven para hacerle frente al enemigo que los humillaba todos los días. El rey le dijo al joven que le prestaría su armadura de plata, a lo que el joven accedió, pero como nunca había usado armadura, se sentía molesto y la armadura le pesaba. Entonces decidió quitársela y decidió pelear con las armas que conocía, unas piedras y un palo. El gran día llegó, fue y se presentó ante sus enemigos. Cuando el gigante lo vio, se rió y le dijo: ¿qué piensas que soy? ¿Un perro que has venido ante mí con un palo? El gigante lo maldijo y le dijo: acabaré contigo y tu cuerpo será comida de los perros. Fue entonces cuando este joven pronunció una poderosa oración, decretando así su victoria. Pronunció unas palabras tan poderosas que hicieron que el universo entero girara a su favor. Tomó una piedra y la lanzó contra la cabeza del gigante. La piedra golpeó al gigante letalmente, quien cayó rendido ante los pies de David. La historia se relata en el libro primero de Samuel y es una de las historias más abarcadoras de la Biblia. La Biblia es un libro interpretativo y esta historia nos viene a enseñar, primero, que a veces tenemos enemigos muy grandes que pensamos que no podemos derrotar. Y esos enemigos todos los días nos humillan. Esos enemigos todos los días nos vienen a decir que nosotros no tenemos poder. Y nosotros, al igual que el ejército y al igual que todos los hombres que tenían experiencia de guerra, estamos sumisos ante esos enemigos. Pueden ser personas, pero los verdaderos enemigos son fuerzas que no podemos ver, malas energías, problemas, miedos, ansiedades, depresiones, personas que nos quieren hacer daño, desgracias, y nosotros vemos esas situaciones, esos problemas o esas personas, lo vemos como gigantes y lo vemos como invencibles y no hacemos nada para enfrentarlos. Es entonces cuando esta historia nos viene a enseñar cuál es el arma que debemos de usar contra ese enemigo. Y cuando nosotros somos conocedores del poder que Dios nos ha otorgado y de lo poderoso que somos sobre la faz de la tierra, podemos vencer a cualquier enemigo.
cualquier enemigo que tú tengas, y vamos a incluir entre los enemigos no solamente a las personas que nos quieren hacer daño, no solamente a las personas que nos odian, a las personas que hacen cosas para dañarnos, sino también a las situaciones, a los eventos, a la depresión, a la ansiedad, a todos nuestros enemigos, visibles y no visibles. Y esta historia nos demuestra que sí es posible vencer a cualquier enemigo usando el poder de la palabra. La palabra es el inicio de todo, pero no es solamente decir palabras vacías, es que cuando hablamos con una convicción, con una fe, estamos decretando, estamos dando orden al universo. Cuando hablamos, creamos. Porque cuando hablamos, estamos formando una energía que va a girar a nuestro favor. Y vamos a hacer que todo en el universo funcione para nuestro bienestar o en nuestra contra, dependiendo de las palabras que decimos. Entonces, lo primero que esta historia nos viene a enseñar es que primero pensamos que tenemos ciertos enemigos que son invencibles o que no le podemos hacer frente porque tienen más autoridad que nosotros, porque son más grandes, porque tienen más conocimiento de guerra, porque nosotros no estamos a su altura. Eso es lo que nosotros pensamos. Y vemos un pueblo, el pueblo de Israel está sumido, tiene miedo de ese gigante porque mide 3 metros. Y hay hombres que han ido a la guerra, pero no se atreven a enfrentarlo. El rey no se atreve a enfrentarlo. Y ahí es cuando viene este joven y dice, yo vencí a un león y a un oso, porque Dios me ayudó. Entonces puedo vencer a este hombre. Y aquí David está reconociendo el poder que hay dentro de él. Y es el poder de saber reconocer cuando nosotros hemos triunfado. Y entonces decimos, podemos triunfar sobre este enemigo, sobre esta situación, porque ya Dios me ha ayudado otras veces. Y él dice, y cito, el mismo Dios que me ayudó a vencer al león y al oso, me va a ayudar a vencer a este filisteo que está humillando a mi pueblo y que está humillando y diciendo que Dios no tiene poder. Esos enemigos que tenemos, como les comentaba, visibles o invisibles, porque hay fuerzas invisibles, dígase depresión, ansiedad, problemas, situaciones, maldiciones, eventos que se repiten en nuestra vida, que no nos dejan lograr lo que queremos. Cosas que nos suceden, que son también enemigos. El miedo que tenemos a enfrentarnos a cosas, eso es un enemigo. El miedo es nuestro enemigo. Cuando no tenemos disposición, la tristeza, la ansiedad que no nos deja dormir, el estrés, todos estos son enemigos. Y bueno, claro, también personas. Cuando tú reconoces a una persona como enemigo y tú te doblegas ante ese enemigo, o sea, esa persona, situación, eso te está haciendo daño. Eso está desafiando a tu Dios. Eso está desafiando el poder que Dios te ha dado a ti. Porque Dios te ha dado un poder como hijo único. Tú has heredado la riqueza de Dios y la fortaleza de Dios sobre la tierra. Y cuando tú te dejas vencer por ese enemigo o ese enemigo te hace daño, ese enemigo te humilla todos los días, ese enemigo está demostrando que tu Dios no tiene poder. Y ahí es cuando David dice, este hombre, este gigante no va a humillar más a mi Dios. Lo que esto quiere decir es que nosotros debemos de ponernos de pie delante de nuestros enemigos. Debemos de reconocer qué es lo que está haciendo este enemigo. Vamos a decir que yo estoy deprimida. La depresión, esos sentimientos, que yo me siento menos, que yo siento que no veo la luz, que no puedo salir adelante, ese es mi enemigo. Y esa depresión me está diciendo a mí de que Dios a mí no me ha dado poder, de que Dios no es mi padre, de que Dios no está conmigo. Y yo debo ponerme de frente y decir, yo he salido adelante en la vida porque yo soy conocedora de la fuerza, de la energía que emana del universo y que yo estoy conectada a esa fuente de sabiduría infinita, a esa fuente máxima del universo que llamamos Dios. Y yo tengo un poder, y yo tengo el poder de cambiar cualquier situación en mi vida, porque como yo estoy conectada a esa fuente, yo soy creadora. Y yo puedo influir en mi realidad y cambiar cualquier situación. Y ahí es cuando David dice, espérate, ¿quién es este gigante que nos está humillando a nosotros? Porque él está deshonrando a mi Dios. Él está diciendo que mi Dios no es poderoso, que él es más poderoso que mi Dios. Y yo le voy a hacer frente y yo le voy a demostrar. El primer paso para vencer a los enemigos es primero detectarlos. Decir, esto es mi enemigo. No, esto no es bueno para mí. Soy partidaria de que los enemigos que más daño nos pueden hacer son los invisibles. Son las situaciones, son las emociones que no podemos controlar. El estrés desmedido, la desconfianza, la falta de fe, la idea que hemos adquirido de que no podemos, el pensamiento que viene a tu mente diciéndote que tú no eres suficiente. Cuando una persona dice un comentario como le dijo este gigante a David. Pero David fue más inteligente que el gigante. Él tenía una fe ciega en esa energía máxima que rige el universo y que lo ayudó a él a vencer un oso y a un león
entonces yo puedo contra ti. Una vez que nosotros detectamos quién es el enemigo, quién es nuestro enemigo, ya lo detectamos. Tú le vas a quitar el poder a ese enemigo, porque David no le dio poder a ese gigante. Sí, medía 3 metros, y David era un hombre delgado y pequeño, que no tenía conocimiento de la guerra, porque era simplemente un pastor de ovejas, y él está con un palo y unas piedras, y el gigante se ríe de él y lo humilla y lo maldice. Y es entonces cuando David pronuncia estas palabras tan poderosas. Y David era conocedor del poder tan grande que Dios nos ha otorgado. Es el poder de la palabra. Cuando hablamos, decretamos. Estamos dándole un mandato al universo y Dios nos respalda. Y entonces David era conocedor de esto y él pronuncia esta oración. Y cuando él pronuncia esta oración, él invoca esta energía tan grande del universo y lanza la piedra y derriba a su enemigo. Esto es una historia interpretativa. ¿Por qué? Porque cuando clamamos, cuando invocamos, recibimos respuesta. Pero vamos a ir a los pasos anteriores. Debes, 1, reconocer a tu enemigo. Y 2, recordar el poder tan grande que Dios te ha dado. Tú eres una persona poderosa. Tú puedes crear. Tú puedes salir victorioso, pero tienes que creer. Tienes que creer en ti, porque David creyó en él, porque si él llega a tener miedo, pues él no va. Él tiene fe. Y él dice, no, yo voy. Y respaldado por Dios, porque él tenía fe. Y dice, si Dios ha obrado en mi vida, Dios va a volver a obrar. Entonces quiero invitarte que recuerdes, cuando Dios, el universo, la energía ha obrado en tu vida. Y esto es un ejercicio muy poderoso. Recuerda cuando tú has salido victorioso de alguna situación, de algún evento. Y verás cómo eso va a fortalecer tu fe. Vas a sentirte poderoso. Vas a recordar el poder que Dios ha puesto dentro de ti. Y cuando tú decretes, cuando tú declares esta oración, te darás cuenta cómo todo lo malo se va a convertir en bueno. Y es por eso que David dijo, el Señor, mi Dios, me ha librado de las garras del león y del oso, y también me librará de este filisteo. La oración que pronuncia David es tan poderosa que fue un mandato al universo, y todo giró a su favor. David pronuncia esta oración, este decreto, estas palabras poderosas, porque él estaba convencido que esto podía derrotar a cualquier enemigo. Y él dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Y hoy el Señor te entregará en mis manos. Vamos a analizar esta oración. Tú vienes a mí con insultos, tú vienes a mí haciéndome daño, tú vienes a mí maldiciéndome. El significado de esto es lo que también muchos años después enseñó Jesús cuando dice que debemos de amar a nuestros enemigos. Lo que esto significa es que nuestra manera de actuar debe ser diferente a la manera de actuar de las personas que nos quieren hacer daño, o a la manera en la que esas cosas que nos perturban llegan a nuestras vidas. Cuando somos conocedores de esta verdad, entendemos el poder de amar a nuestros enemigos, lo que nos enseñó Jesús muchos años después de esta historia, porque no debemos de enfrentar a nuestros enemigos con las mismas armas. A veces vemos enemigos que pensamos que no estamos capacitados para enfrentarlos. Y esta historia nos viene a enseñar de que a veces nosotros creemos, nosotros pensamos, no estoy capacitado para enfrentar a ese enemigo y también para hacer algo que nosotros queremos hacer. Yo no estudié, yo no tengo dinero para eso, yo no tengo las condiciones para empezar ese proyecto, yo no tengo las condiciones para pedir un mejor salario, yo no me puedo comprar una casa porque yo no tengo. A veces nos ponemos limitaciones, pensamos que no estamos capacitados. Y esta oración nos viene a enseñar que Dios nos capacita. Cuando tú tienes fe, cuando tú clamas a esa energía, a esa inteligencia infinita que rige el universo, que es tan grande que no la podemos definir y que existe y que todos en algún momento de la vida la hemos sentido, y que cuando sentimos nuestro corazón sabemos que estamos conectados a esa fuente, si somos capaces de entender la fuerza, de entender el poder de Dios sobre la tierra o de esa energía sagrada, automáticamente nos vamos a sentir respaldados y vamos a descubrir
que sí estamos capacitados porque dentro de nosotros existe un poder y es el poder de decretar. Y la Biblia dice, decretarás algo y te será firme. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú dices, yo voy a hacer esto, y tú tomas una decisión sin miedo porque tú eres conocedor o conocedora de ese poder, tú lo logras. Y yo estoy segura que en algún momento de tu vida tú has decretado como decretó David. Y hoy, el Dios mío, que es muy grande, que me ha ayudado a vencer leones, osos, situaciones, te va a entregar a mí en mis manos y yo te voy a vencer a ti. Y Él lo decretó sin miedo. Así nosotros tenemos que hacerle frente a nuestros enemigos. Tú vienes a mí con insultos, haciéndome todo lo malo que se te ha ocurrido hacerme. Yo voy contra ti en el nombre del Señor. Y Él decía, el Dios de los ejércitos de Israel, porque así Él se refería en esa época a Dios. Con estas palabras, David no solo desafió a su enemigo, sino que declaró el poder de Dios sobre él. Porque cuando tú dices, yo voy a hacer esto en el nombre del Señor, en el nombre de Dios, en el nombre de este poder tan grande que existe en el universo, tú estás dándole un mandato al universo y todo va a funcionar a tu favor para que tú salgas ganador. Lo único que tienes que hacer es creer, confiar, conocer el poder de Dios y declararlo sobre ti. Existe algo tan grande en el mundo que me ha hecho a mí ganar otras veces. Y eso mismo que me ayudó, esa misma fuerza, la cual está dentro de mí, es la que a mí me va a hacer ganar una vez más sobre mis enemigos. Y cuando tú declaras el poder de Dios sobre la tierra, le quitas el poder a tu enemigo sobre ti. Yo no voy a ir a insultarte, yo no voy a maldecirte, yo no voy a hacerte daño. Nosotros tenemos que actuar de una manera diferente porque nosotros vamos en el nombre del Señor, en el nombre de esa energía tan sagrada, de ese poder tan grande y de esa fe tan grande. Entonces yo voy a salir vencedor porque yo estoy declarando. Y cuando yo declaro que yo soy conocedor de ese poder, de esa fe, de que yo soy conocedor, que yo estoy bendecido, que yo soy poderoso, ya mi enemigo no tiene ningún poder sobre mí. Y si yo no te deseo mal, si yo no te maldigo, si yo no deseo que te pase nada malo, porque yo soy conocedora de que soy hija de Dios, de que yo tengo un poder y de que ese poder que Dios me ha otorgado yo lo voy a usar para el bien. En ese momento no habrá mal que toque tu casa, porque en el momento que en tu corazón solo tú bendices a los demás, incluso cuando ellos te hagan daño, perdona, no por el beneficio de los otros, sino por tu propio beneficio, porque tú eres conocedor de que tú eres un ser poderoso, de que Dios te respalda. A los que te han hecho daño o a los que intentan hacerte daño, pronúnciales esta oración. Tú vienes contra mí con armas, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor. Y mi Dios es tan grande y tan poderoso que no va a permitir que tú me derrotes. Esta historia también nos viene a enseñar cómo Dios lo que parece cotidiano lo puede hacer extraordinario. Porque David era un joven que no tenía conocimiento de guerra, era delgado, era pequeño. Para los ojos de otras personas, nosotros no estamos capacitados para hacer algo, se ríen, te humillan, no, tú no puedes, pero ya Dios te ha bendecido. Ya tú tienes un propósito. Muchas veces usamos las armas incorrectas. Imagínense que David hubiera aceptado toda esa armadura del rey, toda esa espada. Él no sabía andar con esas cosas. No estaba familiarizado con esos objetos. Él fue con lo que él conocía. Hay algo que tú conoces y en lo que tú eres bueno. Tú tienes tus armas, las que Dios te ha dado, porque Dios a todos nos ha dado un talento. Por ejemplo, puede ser que una persona sea buena tocando piano, pero hay otro hombre que es muy bueno haciendo zapatos. Y esa persona que toca piano no sabe hacer zapatos. Entonces todos somos poseedores de un don, porque Dios a todos nos ha dado. Tú también estás bendecido. A todos Dios nos ha dado y todos somos poseedores. Si nosotros somos capaces de recordar las veces que Dios ha obrado o que nosotros mismos hemos sido capaces de vencer dificultades, entonces saldremos vencedores. Pronuncia esta oración cada vez que recuerdes que hay una persona o que ese problema que tienes te está haciendo daño y cuánto te está afectando. Yo te voy a vencer en el nombre del Señor. Tú vienes a mí haciéndome este daño y yo voy contra ti en el nombre del Señor. Pero cuando tú digas en el nombre del Señor, tú estás decretando que tú estás respaldado por un ejército que es más fuerte que cualquier arma, porque es la energía máxima del universo. Esa misma energía por la cual tú estás vivo hoy y por la cual tú has salido victorioso muchas veces. Tú eres poseedor de un poder que te puede llevar a lograr
todo lo que tú quieras. Y si tú activas ese poder, si tú eres capaz de conectarte a esa fuente, yo te aseguro que todos tus enemigos serán derrotados y tú saldrás victorioso al igual que David. Te mando un beso grande, te quiero mucho y nos vemos muy pronto con un video nuevo.